Hola, bienvenidos a esta décima parte, Dios mío, décima parte de 5 movimientos. Estamos revisando las principales relaciones fisiológicas que tienen que ver con cada uno de los órganos para que ustedes tengan un poco más de claridad. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, les deseo un feliz día a todos ustedes. Posiblemente este video se estará publicando un día sábado en horas de la mañana. Espero que me estén acompañando, espero que estén aprendiendo qué es lo más importante, que estén aclarando muchas dudas, que eso es lo importante y por supuesto compartan el canal si les ha gustado este trabajo y recomiéndenlo por encima de todo. Alguna vez alguien me preguntó cómo hago para recibir esas notificaciones. Una persona me dijo y me reclamó y me dijo: yo no puedo entrar a tu curso de diagnóstico porque sí, se agotan muy rápido los cupos. Yo lo que les digo en los videos, el objetivo no es recibir mucha gente, porque mi objetivo al final y al cabo es que ustedes vayan, es una enseñanza un poco más personalizada, que es al final lo que a mí me interesa un poco, ¿sí? Entonces, colóquenle campanita, hay una campanita ahí al ladito donde ustedes pueden colocar la campanita y definitivamente recibir las notificaciones a tiempo, ¿vale? Cuando yo publico un video, de una, la campanita hace que ustedes lo vean de primeras y ustedes me puedan escribir sin lugar a dudas. Es un buen método. Bueno, les dejo mis direcciones de contacto, por supuesto. Feliz sábado para todos ustedes, espero que estén aprendiendo mucho. Bienvenidos y bienvenidas a esto. Estábamos en Elemento Agua, ya estamos cerrando agua. Bueno, muy bien. Y vamos en agua. Octavo, controla los dos orificios inferiores, que era lo que habíamos quedado la semana pasada. Es interesante ver y determinar que, miren que cuando uno ve y yo siempre les digo en los cursos que hay una emoción asociada al elemento, ¿sí? Cuando uno revisa emociones, porque vamos a ver emociones que están muy asociadas a cada uno de los elementos, vamos a darnos cuenta que acá el miedo, se llama la emoción que está muy asociada a la esfera del agua, tiene que ver es con esto, ¿no? ¿Sí? Con el riñón. Ahora, ¿qué tiene que ver el miedo con esto? Con los dos orificios inferiores. O sea, los dos orificios inferiores, nosotros tenemos varios orificios en el cuerpo, claro, y fueron determinados así por la medicina china. Entonces yo tengo los orificios inferiores de referencia, obviamente, a la parte del ano, obviamente a la parte de la uretra, ¿sí? Femenina y masculina, y eso se le conoce como dos orificios inferiores. El riñón es un órgano que controla estos dos. Ahora, ¿por qué estoy hablando acá de miedo? Porque el miedo es una emoción que lo que hace es lesionar la esfera del agua, ¿sí? Lo que hace es lesionarla, y cuando la lesiona, ustedes tienen pérdida de control acá, ¿sí? Entonces, eso me sirve para seguir de pronto cuando esté haciendo mi clasificación de síntomas en un paciente, determinar de pronto algún trastorno asociado a esto. ¿Qué trastornos están asociados, por ejemplo, al descontrol de orificio de los dos orificios inferiores? El miedo. Literalmente, hagan de cuenta que los niños, estoy hablando en ese caso de niños, pero puede ser también en adultos, que pasa mucho. Fíjense en que la incontinencia urinaria y la enuresis está muy asociado a los extremos de la vida, o cuando son muy niños o cuando son muy adultos. El miedo son de esos factores que causa más lesión a nivel del agua y hace que haya un descontrol en los dos orificios inferiores, ¿sí? Y es la forma más fácil para que ustedes recuerden un poco. Cuando un niño está en casa, no tiene problemas, controla esfínteres, por fin controla esfínteres, y va quizá por primera vez al colegio, se separa de su mamá, ¿sí? De realmente la mujer que lo ha estado acompañando esos días con la protección de mamá, y va al colegio. ¿Qué es lo que pasa inicialmente? Entonces, lo que pasa inicialmente es que ese niño puede entrar en una enuresis, ¿sí? Una pérdida del control de los esfínteres. ¿Y es gracias a quién? Al miedo, ¿sí? A ese primer miedo que tienen los niños. Eso pasa mucho, terrores nocturnos, eso está muy asociado precisamente con la esfera del agua. Entonces, hablemos un poco de emoción. La emoción asociada al agua es el miedo. Y el miedo son de esas emociones que agotan mucho, mucho, mucho los riñones. Bueno, ¿y por qué el esfínter anal?
literalmente recuerden ustedes que no solamente es la incontinencia urinaria, sino a veces la incontinencia fecal. La incontinencia fecal también está muy asociado a extremos de la vida, incluyendo también el miedo. El miedo hace también que haya pérdida de esfínteres y de control de esfínteres anales y por ende tengamos una pérdida de materia fecal. ¿Listo? Entonces, el miedo es un factor muy, muy importante que no se nos puede estar olvidando. Y espero que no se les olvide. Mm, bien, alberga la voluntad, hay una emoción, bueno, un aspecto más emocional o un aspecto del Shen, ¿sí? La mente espíritu no solamente está en un aspecto de todas las esferas, ¿sí? Sino que definitivamente los aspectos del Shen, de la mente espíritu, muchas veces están albergados en muchos de los órganos. La voluntad está guardada en el riñón, definitivamente, ¿sí? ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es la acción sostenida que se mantiene en el tiempo para lograr una cosa que se llama propósito. O sea, los propósitos de vida tienen que ver con eso, ¿sí? Nuestro quehacer en el mundo tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Con la voluntad. Hoy en día la procrastinación nos tiene enloquecidos y es la procrastinación la misma que nos lleva a un vacío, ¿sí? Una representación de que tenemos una deficiencia en la esfera del agua. Bueno, entonces, esas son las funciones de manera general en el agua, ¿sí? Si yo tengo de pronto edemas o empiezo a acumular agua, que era lo que hablábamos la semana pasada, con gobierna el agua, tengo que hablar mucho del riñón. Pero no ojo con eso, no solamente, ¿sí? Hay otros órganos que tienen que ver con el control del agua, ¿sí? Según la tradición china. Uno de esos órganos es el sanyao, otro órgano es la energía del vaso, ¿sí? Entonces uno tendría que mirar a ver si hay algo en esos adicionales. ¿Por qué, Camilo? Pues me tocaría explicarles un montón de cosas que no entran en el fin propio del video tutorial, pero que sí los estamos explicando en los cursos de diagnóstico. Bueno, muy bien, ¿con qué elementos seguimos? La madre, que es el agua, genera un árbol, un arbolito, y ese arbolito es la representación de la madera. Entonces, continuemos un poco con el elemento que es la madera. La madera está formado por su órgano san, que es el hígado, ubicado en una zona abdominal, que es el hipocondrio, y por supuesto la vesícula biliar, que es su órgano. ¿Listo? Bueno, hay cosas bien interesantes de la madera como elemento y entonces vamos a darnos cuenta con qué está asociada la madera. Uno, la madera está muy asociada, uno, con esto que se llama el control de los tendones. O sea, ¿qué son tendones? Tendones es un tejido conectivo denso regular que permite la unión de músculos con el hueso. Eso es un tendón, ¿sí? Es muy sencillo de clasificar un tendón. Es muy sencillo de clasificar, no, de visualizar un tendón, ¿sí? Fíjense ustedes, cuando ustedes revisan algo de anatomía básica se van a dar cuenta que los tendones son esos. La nutrición del tendón tiene que ver mucho con la energía de la madera, definitivamente. Entonces, si yo tengo un paciente con, de pronto lo más frecuente que nos llega a nosotros, contracturas osteotendinosas, ¿sí? Musculotendinosas, pues tenemos que hablar mucho de alteraciones a nivel de la esfera de la madera. Bueno, se manifiesta en las uñas, la uña como representación, entonces las alteraciones en uñas tienen que ver mucho con la nutrición, precisamente el elemento madera a las uñas, ¿sí? Miren que el órgano en este caso son los ojos, el órgano para el agua es los oídos, acá tiene que ver mucho con los ojos, pero no es que todas las alteraciones de los ojos o todas las alteraciones del oído tenga que ver precisamente con su órgano. Eso, ojo con eso porque tiene que ver mucho con algunos síndromes, ¿sí? Yo lo que les decía, a veces si ustedes ya han visto un poquito de síndromes, hay algunos síndromes en madera que lo que ocasionan es dar vértigo y tinnitus, por ejemplo. Y es que el vértigo y el tinnitus tiene que ver con el oído, pues sí, pero entonces, no, fíjense en acá la enseñanza, no todo vértigo y tinnitus tiene que ver con el agua, no, no me lo vayan a colocar así. Uno tiene que aprender a clasificar y a definir qué vértigo y tinnitus está asociado quizá más a la madera en un contexto sindromático por Sanfu
o de pronto un contexto del agua por un contexto más sindromático. Bien, pero de manera general decimos, se abren los ojos. Muchas alteraciones que tienen que ver con nervio óptico tienen que ver con madera. Entonces, fíjense que hay muchos síndromes como bueno, la presencia de moscas flotantes. Las moscas flotantes tienen que ver mucho con el elemento, en este caso con el elemento madera. ¿Sí? Los ojos rojos, por supuesto, las alteraciones visuales de manera general. ¿Sí? Más que nada las lesiones de nervio óptico, eso lo dice Wang Yu en su libro. ¿Sí? Tiene que ver mucho con el elemento madera, más que nada. Bueno, muy bien. ¿Qué otra función tiene acá la madera? Entonces, fíjense que dice, almacena la sangre y regula la menstruación. ¿Sí? Almacena la sangre es ¿qué? Imagínense en ustedes, bueno, hay que mostrarles muy bien la fisiología de la sangre, o sea, cómo se forma la sangre. Uh, Teoría básica de la medicina tradicional china, ahí están los videos para saber, para que ustedes aprendan cómo se forma la sangre en la medicina tradicional china. Pero hay otros órganos que generan la sangre a través de principios intermediarios, como el vaso, pero al final el que va a hacer, digamos, la manera o la gobernabilidad de la sangre, el que determina para dónde va la sangre en X o Y motivo, tiene que ver con esto, que es el elemento madera. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que él es, acuérdense, la madera, yo lo que les decía, es el general, ¿no? Es el general, el que manda, el que dice, bueno, mis tropas van para un lado, él es el que gobierna cómo deben andar sus tropas. Pues hace lo mismo con la sangre. Cuando yo estoy, dice la tradición china, que cuando yo me despierto en la mañana y empiezo a hacer mis actividades diarias, el hígado dice, uy, necesitamos sangre, ¿dónde? En los tendones, en los músculos. ¿Para qué? Para que haya un adecuado movimiento, ¿verdad? Entonces, es de esa manera que el hígado dice, bueno, mandemos la sangre para allá. En la noche, ¿qué es lo que hace? Dice, uy, no, ya reposo, ¿sí? Entonces, la sangre lo que va a hacer es una tendencia ¿qué? A quedar nuevamente, ¿sí? En el hígado, ¿sí? O sea, el hígado vuelve a recoger toda esa sangre en la noche, hace un proceso de depuración de la sangre, eso bueno, no es el objetivo de la charla nuevamente, el proceso de aclaramiento de la sangre que hace el hígado está descrito también en el libro de Wang Yu. Él lo escribe magníficamente por qué es tan importante el proceso de aclaramiento de sangre, pero como estamos hasta ahorita aprendiendo cosas básicas, eso lo describimos también en nuestros cursos de diagnóstico, por supuesto que sí. Una invitación para que estén pendientes de redes sociales cada vez que publiquemos nuestras ofertas de cursos, por supuesto. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa hace entonces? De esa manera regula la menstruación, ¿sí? Entonces, muchos de los trastornos menstruales tienen que ver es con la manera como el hígado gobierna la sangre. Digamos que, por ejemplo, ahí está el útero, ¿verdad? El útero de la mujer. Eso es un útero para mí, ¿listo? Por eso les dije desde el principio, o sea, muy bonitas las diapositivas, pero no confíen en mis dibujos que son muy feos. Bien, el hígado que, o sea, voy a ponerle, el hígado, ¿qué es esto? Este es el útero. Bueno, entonces, claro, el hígado lo que permite es que cuando a esta mujer, a esta chica, a esta joven mujer, le va a llegar la menstruación, a esta mujer adulta, lo que hace el hígado es que decir, uy, necesitamos sangre. Entonces enviamos sangre al útero para que tenga el proceso de menstruación. De esa manera regulamos la menstruación, pero es a través de la gobernabilidad de la sangre. ¿Listo? Que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, a través de la gobernabilidad de la sangre es que hacemos esa manifestación, ¿vale? Esa manifestación, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, en los cuadritos siempre tenerlo en cuenta en el momento de diagnóstico. Si hay alteraciones en la menstruación, no es que todas las alteraciones de la menstruación tienen que ver con la madera, ojo con eso, pero gran parte sí, ¿sí? Y más aún si las alteraciones menstruales están asociadas a factores emocionales, ¿listo? Porque definitivamente, según lo que ustedes aprendieron, y posiblemente de manera muy rápida, en medicina tradicional china dice, la ira es el factor emocional que más afecta a la madera, ¿sí? Pues sí, pues sí, pues sí, en parte sí. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no?, cuando hablemos de alma etérea. Pero ya para cerrar un poco esto, el hígado tiene una función muy importante y es esta, que no la he dejado atrás,
y dice asegura el flujo uniforme del chi. O sea, permite que el flujo del chi en el cuerpo esté fluyendo de manera armónica. Ojo con eso. Eso quiere decir que lo que afecte a la madera afecta el flujo uniforme del chi y voy a tener estancamientos y retenciones de chi al final y al cabo. ¿Listo? Que eso es otra cosa importante. Entonces, mientras la madera esté calmada, esté tranquila, tenga una buena madre que la esté nutriendo, ¿sí? Va a tener un adecuado flujo del chi, ¿sí? Sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Pero si no lo es así, ¿sí? Ahí es que vamos a tener el problema, ¿vale? Para que ustedes sepan. Bueno, muy bien. Entonces, miren lo que hemos estado aprendiendo. Ahora, la pregunta es, con respecto un poco a la menstruación, o sea, no todas las alteraciones menstruales tienen que ver con el hígado. No todas las alteraciones de sangre tienen que ver con el hígado, por lo mismo que les decía, porque hay otros órganos que forman sangre, ¿sí? Entonces, una anemia, Camilo, ¿una anemia es una alteración de madera? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Acuérdense que el hígado se encarga de distribuir sangre, eso es lo único, ¿sí? Pero al final, ¿quién va a formar la sangre? Ah, son otros órganos, fíjense en ustedes. A menos que tengan una alteración en hígado que haga que esa mujer sangre en su periodo muchísimo, que es otra posibilidad de causa de anemia. Ahí sí tendría que trabajar sobre el elemento madera específicamente, ¿ok? Entonces entenderlo. Y otra cosa importante, si no hay sangre porque hay otro órgano que está en disfunción y no genera sangre, ¿sí? Por ejemplo el vaso, eh, teoría básica de la medicina tradicional china, creo que es la tercera o la segunda parte donde hablamos un poquito sobre la formación de sangre, pero el hígado, ¿qué es lo que va a hacer al final y al cabo? ¿Va a almacenar algo de sangre? Pues muy poquita. ¿Esa mujer va a menstruar algo? Pues muy poquito. O muy poquito, o el sangrado va a ser muy pálido, por ejemplo. ¿Listo? O incluso no le va a llegar. Va a tener episodios de amenorreas, en los que pasan más de 3 ciclos, en los que no va a llegar absolutamente nada. Bueno, muy bien. Y lo otro que les quería contar era el aspecto emocional. Los libros de medicina china de manera general hablan sobre la ira y está bien, pero ojo con otras cosas. O sea, todo iracundo afecta madera, pues sí, en parte uno puede tener una alteración en madera que le afecte la ira, sí, o más bien al contrario, que uno tenga alteración en madera y por eso exprese ira, sí, eso sí se ha descrito mucho en la medicina china. La madera son de esos elementos que tienen una gran afectación por cosas emocionales y definitivamente, bueno, por una parte está muy bien que describan los libros de medicina china la ira, pero no se les puede estar olvidando otras cosas tan importantes, ¿sí? Como, uno, el resentimiento es otro sentimiento que está muy asociado acá, resentimiento, ¿sí? Y otro que a mí sí me parece indispensable que yo siempre les cuento en los cursos y es, bueno, ira, cólera es similar, resentimiento y otra cosa importante que se me acabó de ir la paloma es la frustración. Sí, la frustración. Y definitivamente la frustración. La frustración es algo que agota mucho la paciencia de la madera porque la madera es explosiva por naturaleza. La madera se prende fácilmente. ¿Sí? Y definitivamente la frustración es un elemento, es una emoción que nos tiende a afectar a muchos de nosotros, cuando en la vida se nos presentan situaciones que no queremos que sean así. Esto le afecta a la mayoría de seres humanos, esto le afecta a la mayoría de occidentales. No se nos puede olvidar la frustración, ¿sí? No se nos puede olvidar la frustración como esa emoción indispensable que afecta mucho la esfera de la madera. La frustración es la no aceptación plena de lo que me está pasando en este momento, ¿sí? En este instante, porque es que yo entré a juzgar la situación. Las situaciones malas no las quiero, las situaciones buenas sí, esas sí me gustan, pero mientras esté mal, yo voy a hacer todo lo posible por cambiar. Y la frustración es la causa más frecuente de algo que se llama estrés. Cuando yo no acepto mi momento tal como es ahorita, independientemente de si es malo o bueno, porque el problema es el juicio mental que hacemos ante las situaciones, ¿sí? Generamos mucho estrés, definitivamente. Y eso nos pasa al 99.9% de los seres humanos, ¿sí? Es eso.
La frustración genera estrés y esto es lo que más afecta a la esfera de la madera. No tanto la ira. A mí la ira se me pasa. A mí la ira, yo exploto si acaso, pero quizá ya cuando soy demasiado iracundo con todo, es también de fondo porque yo tengo una frustración ante la vida, de que la vida me está mostrando cosas en los otros, en los eventos, que yo no quiero que sean así y por eso reacciono con ira. Tengan en cuenta la frustración. Para mí es más importante la frustración. La frustración como la falta de observación, perdón, de aceptación, porque yo juzgo todo lo que me pasa en vida. Lo que no quiero, lo voy a tratar de cambiar como sea. Y a veces la vida no es esa, mis queridos amigos. Así que como así no es la vida, y con toda la lástima del mundo tengo que decirles adiós, pues nos vemos la otra semana. Y seguiremos hablando ya para cerrar un poco de eso que se llama alma materia, que es algo muy bonito. El alma materia hace referencia al Juno. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de esos designios del alma también, que son importantes, que nacen a través de la esfera de la madera. Nos vemos la otra semana. Que les vaya muy bien. Chao, chao.